Muy buenas noches, hermanos. Me da gusto volver a grabar uno de los videos de las predicaciones con el fin de compartir la palabra de Dios, pero también para mandarles saludos y hacerles saber que estamos orando por ustedes. Y como dice la palabra en el libro de Tesalonicenses, primero Tesalonicenses dice que tal vez estemos lejos en distancia, pero estamos cerca en corazón y les amamos y oramos por ustedes, hermanos. Y quisiéramos abrir la palabra de Dios juntos en esta noche. Espero que estas predicaciones en línea puedan ser una bendición, a pesar de que no estamos acostumbrados ni ustedes a ver las predicaciones por vía internet, en el celular o en la computadora, y tampoco un servidor está muy acostumbrado a grabar. Yo creo que Dios puede usar la tecnología para sernos de bendición. Así que, hermanos, vamos a tener el mensaje de esta noche. Todos los miércoles estamos estudiando el libro de los Hechos y este día no va a ser la excepción. Así que vamos a orar, vamos a preparar nuestros corazones y vamos a adentrarnos en la palabra de Dios. ¿Les parece? Vamos a intentar hacer a un lado las distracciones ahí en casa, hermanos, para centrarnos en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche, gracias por los hermanos que están reproduciendo este mensaje que está preparado para ayudarnos en nuestra vida espiritual como Iglesia Jico. Y aún estoy seguro que va a haber hermanos y gente que va a escuchar tu palabra, que quizás no están en nuestra Iglesia Jico y sin embargo ellos tienen el hambre de escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Sé con nosotros en medio de esta cuarentena del COVID-19 y te rogamos, Padre, que podamos salir bendecidos a través de tu palabra. Ayúdanos a quitar toda distracción de alrededor y las internas, de manera que podamos centrarnos en tu palabra en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estaba pensando cuán fácil se puede caer en el error de no valorar las bendiciones que nos fueron dadas. Lamentablemente es cierto, hermanos, que muchas veces la manera de darnos cuenta del valor de las cosas es cuando ya no las tenemos. Recuerdo hace algunos años yo tuve por una parte la bendición de ir a Estados Unidos a estudiar y estuve 4 años fuera del país, pero lamentablemente yo me di cuenta hasta ese momento del valor que tenía mi familia, de lo mucho que los extrañaba, de la amistad que tenía con mis hermanos, de las pláticas que tenía con mis papás. Y yo me di cuenta de la necesidad que yo tenía de estar con ellos. También recuerdo años más atrás que yo empezaba a envidiar las familias que estaban juntas, porque cuando yo tenía 10 años mis papás se divorciaron y fue algo que me impactó, me dolió, pero también me hizo darme cuenta del valor de una familia. Hoy como pastor, yo siempre recomiendo a todos los matrimonios el luchar por su matrimonio, porque no se dan cuenta cuánto va a afectarles. Y uno que ha experimentado estas cosas se da cuenta del valor de la familia, del diseño precioso que Dios tuvo para la familia. Así que, hermanos, cuando no tenemos las bendiciones, muchas veces es el momento donde nos damos cuenta de esas bendiciones. Lamentablemente he observado eso últimamente en este tiempo de cuarentena. Mucha gente en el tiempo de la cuarentena le es fácil ver las cosas que no tenemos. Nos enfocamos en que no tenemos libertad para salir, nos enfocamos en que las finanzas están mal, nos enfocamos en que no tenemos ni siquiera la tranquilidad de abrazar a nuestros amados, nos animan a no abrazar a los abuelitos y nos hace sentirnos mal. Vemos las noticias, mucha gente se queja del gobierno, otros de la economía, otros del petróleo que está por niveles muy terribles. El día de hoy el precio del petróleo en Estados Unidos y en México está por debajo del cero realmente. Y es fácil ver lo que no tenemos, lo que antes teníamos, la bendición que antes teníamos, y nos fijamos en lo que no tenemos en este tiempo de cuarentena, hermanos. Pero muchas veces caemos en el error de no valorar las bendiciones que sí tenemos y que nos fueron dadas, hermanos. Quiero preguntarles si hay bendiciones que últimamente no has valorado, hermano. Que en vez de ver lo negativo puedas darte cuenta cuáles son esas bendiciones que en esta cuarentena no hemos valorado tanto como deberíamos.
Y hermanos, de eso quiero que hablemos en esta noche. Pablo, en nuestro texto en el libro de Hechos, en Hechos 14, Pablo le da un mensaje a la gente de Listra. Y Pablo viaja en su primer viaje misionero por diferentes ciudades, donde llega a la ciudad de Listra y empieza a hablarles de Dios. La gente no tiene ni una idea de quién es Cristo, quién es Dios, y la gente era gentil, es decir, no eran judíos. Desconocían las escrituras. Y entonces en la ciudad de Listra, Pablo empieza a explicarles de manera muy sencilla la existencia de Dios y acerca del amor de Dios. Y para hablarles de Dios, hermanos, les habla de las bendiciones que a veces no valoramos. De esta manera, hermanos, yo le titulé al mensaje de esta noche, las bendiciones que no se valoran. Y hermanos, quisiera que ustedes se den cuenta cómo en Hechos 14, vamos a empezar a leer desde el versículo 8, vamos a leer solamente unos 10, 11 versículos, pero quiero que ustedes noten cómo en esta sección Pablo, cuando habla con esta gente, les hace darse cuenta de las bendiciones que no valoran y que aún así vienen de Dios. Hermanos, noten, si ustedes tienen una Biblia en la mano, quiero invitarles a que vayan a Hechos 14, versículo 8, donde se habla de Pablo en Listra. Escuchen la lectura, hermanos. Si usted tiene una Biblia en la mano, por favor, ábrala. Ahí en Hechos 14, versículo 8, yo ya lo tengo, pero tratemos de imaginar la escena, hermanos. Y pongan atención en lo que Pablo le enseña a esta gente de Listra, ¿de acuerdo? Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, o todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. No sé si ustedes notaron, hermanos, cómo Pablo intenta persuadir a la gente de la existencia de Dios, del amor de Dios, pero les hace reflexionar en las bendiciones que no detectaban, las bendiciones que no valoraba esta gente y que no se daban cuenta que pertenecían al Dios del cielo, del mar y de la tierra. Ahora, hermanos, vamos a considerar este tema en esta noche, las bendiciones que no valoramos. Y primeramente vamos a ver esas bendiciones o algunas de ellas que fallamos en valorar. En primer lugar, vamos a ver que necesitamos valorar las bendiciones que no detectamos. Hermanos, lamentablemente, lo normal o lo que es regular es que las bendiciones que menos valoramos son las que son más constantes y fieles, las que no fallan y por lo tanto nos acostumbramos a ellas. Entonces, estas son las más difíciles de detectar, hermanos, las que están ahí todo el tiempo. Cada mañana son nuevas sus misericordias, pero como son cada mañana, son diarias, no nos damos cuenta de ellas. Y entonces, hermanos, Pablo les hace ver a los de Listra las muchas bendiciones diarias. Y él les dice varias bendiciones. Por ejemplo, en el versículo 16 les habla de que Dios nos dio libertad para decidir y andar en nuestros propios caminos. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hermanos, por sencillo que parezca, cada día tú y yo tomamos decisiones por nuestra propia voluntad, sin darnos cuenta que estamos ejerciendo la libertad que Dios nos regaló. Dios nos dio la libertad, hermanos, de manera que no nos obliga a servirle, no nos obliga a ir a la iglesia, no nos obliga a leer la Biblia, no nos obliga a confiar en su Hijo como nuestro Salvador personal. Es más, ni siquiera nos obliga a creer en Él, hermanos. Por eso hay gente atea.
porque Dios le dio la libertad de ejercer fe o no. Y hermanos, Dios nos dio tal libertad y estamos tan acostumbrados a ser libres, hermanos, que no nos damos cuenta que Dios nos bendijo con tal libertad. También en el versículo 17 nos enlista un sinnúmero de bendiciones. Escuchen el versículo 17. Dice la Biblia: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Está hablando de que Dios nos hace bien. Y noten la lista: dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios nos dio lluvias del cielo, hermanos. Y la lluvia, desde tiempos remotos, es una muestra de la bendición. La lluvia para los agricultores era una certeza de producción de comida. Y hermanos, esto es algo que, pues, nadie se da cuenta, pero llueve y hasta nos molestamos porque llueve. Nos enojamos porque nos mojamos. Nos enojamos porque acabamos de lavar el coche y llueve. Y no sé si usted es así, pero a mí me pasa, ¿verdad? Y hermanos, no nos damos cuenta de que es una bendición la lluvia. Es una bendición. Y cuando no la tenemos, cuando hay sequía, todo el mundo se queja. No nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos da. También la Biblia dice que Dios nos dio tiempos fructíferos, hermanos. Esta frase en el griego se puede traducir como estaciones fructíferas. Es decir, habla de temporadas cuando nos va mucho mejor en nuestra vida o en nuestra familia o en las finanzas. Hermanos, ¿pueden pensar ustedes en tiempos fructíferos que ustedes tienen? Tal vez en este momento usted está teniendo una buena racha. Y no nos damos cuenta, hermanos. Muchas veces decimos, es que tengo una buena racha, es que pues mi desempeño, de verdad que están reconociendo mi desempeño en la empresa o mi trabajo está produciendo más. Y hermanos, Dios nos permite experimentar tiempos fructíferos donde tenemos más abundancia. Y qué triste que nosotros a veces no nos damos cuenta y no alzamos los ojos al cielo para reconocer que Dios nos da esos tiempos fructíferos. Cuando tengas este tiempo fructífero, recuerda lo que mi hermano dijo. Mi hermano la semana pasada me marcó y él me dijo algo muy sabio. Él dijo: las bendiciones son para darle circulación. Y hermanos, en tiempos de buenas rachas, en tiempos fructíferos, no nada más es para que tú llenes tu banco de dinero o llenes tu casa de muchos bienes que luego ni necesitamos. A veces Dios nos bendice para que circulemos las bendiciones. Así que, hermanos, date cuenta que esos tiempos de buenas rachas, quizás ahorita estás pasando por una buena racha o tu negocio no está siendo afectado como otros negocios. ¿De dónde vienen los tiempos fructíferos? De nuestro Dios, aunque a veces no lo valoramos. Hermanos, también Dios llena de sustento y de alegría nuestros corazones. En el versículo 17 dice esta frase: llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué frase tan hermosa es esa, hermanos? Alguien dijo que aun cuando el hombre pecador niega o rehúsa dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, Dios de todos modos sacia el corazón del pecador con placer y deleite. El hombre por sí mismo es incapaz de crear gozo, pero Dios le concede ese gozo. En una palabra, Dios suple al hombre con todo lo que necesita y lo hace feliz también. ¿De dónde vienen los tiempos de gozo que tenemos? Dios los permite que los tengamos. Nos llena de alegría y de sustento nuestros corazones, hermanos. Así que no nos detectamos a veces esos tiempos. En los tiempos de felicidad estamos disfrutando tanto que hasta nos olvidemos de Dios. Hermanos, es importante que usted y yo, en tiempos de alegría, en tiempos de regocijo, en tiempos donde tenemos nuestro sustento, nos acordemos de las bendiciones que a veces no se valoran. Hermanos, hay una más. Dios hace milagrosos actos en nuestra vida. En el versículo 9 dice la Biblia que llegó Pablo ahí. Dice la Biblia que vio a un hombre, fijando sus ojos en él, en este hombre que estaba cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies, y Pablo lo levanta. Le dice: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y hermanos, este grande milagro debía reconocerse, debía de exaltarse. Y hermanos, lamentablemente la gente vio a su religión, vio a su creencia, a su mitología, en vez de ir a ver al Dios de los cielos y agradecerle por esto. Hermanos, yo me daba cuenta que Pablo, al sanar a un hombre cojo de nacimiento, fue una grande maravilla que experimentó la gente, pero a veces no reconocemos los milagros. Dios sigue teniendo hoy milagros, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros, muchas familias que conocemos del Señor, podemos atestiguar que Dios hace milagros en nuestra vida. Puede ser milagros de salud, o pueden ser milagros de finanzas, o milagros porque Dios nos protegió de una manera muy especial.
Y hermanos, podemos contar muchas cosas y aunque el don de sanación de que se habla en la Biblia ha cesado, Dios no cesa de tener poder para sanar directamente y Dios sigue sanándonos. Hermanos, muchos de nosotros somos un milagro de Dios viviente. Y sin embargo, hermanos, a veces no nos damos cuenta y no tenemos la reacción correcta ante estos milagros. Hermanos, reconozcamos porque los milagros que Dios hace son una razón para valorar las bendiciones de Dios. Así que, hermanos, yo puedo ver en este texto inmerso dentro del mensaje que Pablo da a los de Listra, cómo a veces necesitamos valorar las bendiciones que no detectamos. Yo les quiero animar, hermanos, a tomar un momento para reflexionar y preguntarse, ¿qué bendiciones yo tengo en este instante? Durante la cuarentena, sí me faltan muchas cosas, sí estamos encerrados, sí hay confinamiento, pero no piense en lo que no tiene, piense en lo que sí tiene que Dios le dio. No lo valoramos como deberíamos, hermanos. Piense en las cosas que sí tiene. Yo estaba verdaderamente valorando el hecho de que tengo mi esposa, tenemos a mi hija, Dios nos está permitiendo esperar a nuestro segundo bebé, tenemos finanzas suficientes para comer todo el mes, tenemos ya la renta de nuestra casa apartada, tenemos muchas cosas que podemos agradecer a Dios, pero hermanos, no miramos lo que tenemos, miramos lo que no tenemos. Por eso este mensaje es importante en tiempo de cuarentena, en valorar lo que sí tenemos, hermanos. Ahora hay algo más, una segunda aplicación que debemos encontrar aquí, y es que necesitamos aprender a responder correctamente a las bendiciones. Yo veo, hermanos, que es incorrecto atribuir a otros las bendiciones que Dios nos da. Miren ustedes, hermanos, en el texto que leímos, Pablo hizo con el poder de Dios una sanación milagrosa, pero reflexionen la manera en que la gente de esta ciudad de Listra reaccionó. ¿Agradecieron a Dios? Oh, no. La Biblia dice que en el versículo 11, la manera en que reaccionó esta gente, dice la Biblia, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hermanos, la gente de Listra era supersticiosa y al ver estos eventos los interpretaron a la luz de su propia mitología, hermanos. Ellos identificaron a Bernabé como Júpiter. No se refiere aquí al planeta, sino se refiere al dios Zeus, al dios latino Júpiter, que era el mismo Zeus. Y también este Zeus o Júpiter era el principal de sus dioses. Y también a Pablo lo identificaron como el vocero, es decir, Mercurio, que era también otro dios, que era el mensajero de los dioses, Hermes. Ahora, hermanos, esto era una enseñanza que ellos tenían incrustada hasta el tuétano. De hecho, hay evidencias arqueológicas, hay inscripciones en idioma licaónico allá en la ciudad de Listra. Todavía hoy hay residuos de esto, donde se habla de los sacerdotes de Zeus y de Mercurio. Y se ve que había adoración en aquella ciudad a estos dioses. Sin embargo, hermanos, qué triste cuando ellos vieron un milagro, no se lo adjudicaron al Dios de Pablo, se lo adjudicaron a Júpiter y a Zeus, o en este caso también a Mercurio y a Hermes. Qué triste, hermanos. Y esto me hace pensar que cuando muchas veces Dios hace milagros en nuestra vida, alguien más se lleva el crédito. Y hermanos, debemos de pensar en esto. ¿Cuántas veces la gente ve milagros en quirófanos y piensan que solo fue el médico o el del milagro? ¿Cuántas veces Dios nos bendice en nuestros estudios y nos tomamos el crédito por ser profesionistas? ¿Cuántas veces Dios nos suple de un buen empleo y sentimos que somos tan buenos que nos contrataron o por fin se dieron cuenta de nuestro potencial y robamos el crédito de nuestro Dios? Y quiero recordarles, hermanos, que Herodes, por ser un gran orador, el estar arengando a la gente y la gente alababa a Herodes y por no darle la gloria a Dios fue comido por gusanos y murió. Y hermanos, no nos damos cuenta muchas veces que nosotros mismos tenemos los milagros de Dios, tenemos las bendiciones de Dios y nos adjudicamos el crédito o se lo damos a alguien más. Y es un grave error, hermanos, el atribuir a otros las bendiciones que vienen del cielo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, hermanos, todo lo bueno que tienes en tu vida es porque Dios lo permite. Todas las cosas buenas descienden de lo alto.
No le des crédito a alguien más. No le agradezcas nada más a alguien más sin pensar en el Señor. Así que es incorrecto atribuir a otros las bendiciones que Dios nos da. Ahora, otra idea que vemos aquí, hermanos, ¿cómo reaccionar entonces? Bueno, Dios merece toda nuestra gratitud y una gratitud constante. Si tu bendición es constante, tu gratitud debe de ser constante. Si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana debe de ser nueva tu gratitud. Entonces, hermanos, debemos agradecer al Dios del cielo en este tiempo de cuarentena al ver las bendiciones de Dios. No cometamos el error de pasar por desapercibidas las bendiciones de Dios y olvidar agradecerle por las bendiciones por el hecho de que vienen diario, hermanos. Por eso tenemos que aprender a no centrarnos en lo que no tenemos o desearíamos tener, sino en lo que sí tenemos por la gracia de Dios. ¿Qué bendiciones sí tienes en la cuarentena? ¿Por qué bendiciones tú y yo estamos obligados a agradecerle a Dios y no faltar a esto, hermanos? ¿Qué bendiciones sí tienes en la cuarentena? ¿Y qué bendiciones son las que te deberían hacer agradecer cada día a Dios por lo que Él te da? Ahora, una cosa más, hermanos, necesitamos anunciar a la gente que las bendiciones de Dios sirven para convertirnos a Dios. El versículo 15, Pablo hablándoles de las bendiciones de Dios, Pablo les dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, Pablo le predicó a los de Listra de Dios, de un Dios viviente, de un Dios dador y de un Dios perdonador. Y hermanos, así necesitamos nosotros hablar a la gente. Necesitamos en tiempos de cuarentena hablar a la gente de Dios, de un Dios dador, de un Dios vivo y de un Dios perdonador. Y hermanos, una vida bendecida debe hacernos sacudirnos y volvernos a Dios. Pablo estaba diciendo: fíjense, ustedes son bendecidos y esas bendiciones deben hacernos convertirnos al Señor. Es decir, entregarnos a Él. Hermanos, si hubiese alguien que nunca había reconocido las bendiciones de Dios sobre su vida, el plan de Dios para ti es que tú te conviertas a Dios, que recibas a Cristo como tu Salvador y que seas un fiel creyente de Cristo. Ahora, si tú ya has recibido a Cristo, el plan de Dios es que esas bendiciones que estás empezando a valorar, que te das cuenta que están diariamente contigo, te hagan entregarte al Señor, te hagan valorar su voluntad y entregarte completamente a Él, hermanos. Pablo y Bernabé daban este mensaje y ellos estaban dando su vida al servicio del Señor, poniéndose en riesgo al predicar, hermanos. A propósito, en Listra fue uno de los lugares donde Pablo sufrió y él fue apedreado en Listra. Ahora, hermanos, nosotros podemos preguntarnos: ¿cómo es que Pablo estuvo dispuesto a ser apedreado o lapidado? Bueno, tal vez es porque Pablo valoraba las bendiciones que Dios le había dado. Pablo sabía que tenía vida eterna. Pablo estaba seguro de que nadie le separaría del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y todas estas cosas le hacían tener valor para entregarse a Dios. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a comprometernos con Dios y nos da miedo, porque no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ya nos ha dado. A veces nos da miedo comprometernos con Dios porque no valoramos lo que Dios ya nos dio. Pero con un creyente valora lo que ya tiene. Está dispuesto a entregarse al Señor y entregarle lo que tiene y darse a sí mismo al Señor. Así que, hermanos, valorar las bendiciones de Dios nos debe hacer convertirnos al Señor, nos debe hacer darle nuestra vida y entregarnos a Él. Hermanos, hemos reflexionado sobre las bendiciones que no se valoran. Hemos visto cómo reaccionar correctamente ante esas bendiciones, que es darle nuestra gratitud y entregarnos completamente a Él. Y si alguien no ha recibido a Cristo, conviértete al Señor Jesucristo. Hermanos, yo me he dado cuenta que a veces los creyentes tenemos algo que yo le llamo el síndrome del patito feo. Estamos, yo creo, todos familiarizados con esa historia del patito feo, donde este animalito está solito y se encuentra con una familia y quiere apegarse a esa familia, pero se da cuenta que es diferente a todos, que hace un sonido diferente, no hace cuac como los patitos y es diferente a todos sus hermanitos y se siente mal porque tiene un cuello más largo que los demás y hasta se pone una bolsa en la cabeza porque se siente feo y empieza a ver lo que no tiene. Cuando al final de la historia todos sabemos que resulta que el patito feo no es un patito ni está feo, sino es un cisne, un animal más bello que un pato. Y hermanos, a veces los cristianos somos así.
Tanto estamos envidiando el mundo, tanto estamos viendo hacia el mundo que no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios sí nos ha dado. Y que no somos patitos feos, somos cisnes transformados y salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Así que este mensaje, hermanos, debe ayudarnos a meditar en esta cuarentena y vivir agradecidos por las bendiciones que aún no hemos valorado. Así que vivamos agradecidos, vivamos entregados al Señor en esta cuarentena. Y si tú, amigo, estás viendo esta reproducción y nunca te has convertido al Señor, pero te has dado cuenta de sus bendiciones que no habías valorado, yo te invito a tomar un momento personal para convertirte a Cristo, arrepintiéndote de tu pecado y poniendo tu fe en Jesús y invitándole a entrar a tu corazón. Tú puedes hacer esto en casa y tú puedes decirle, Señor, yo no me había dado cuenta que siempre has estado ahí conmigo y quiero recibirte como mi Salvador personal. Yo quiero apelarle, hermanos, en esta noche a estar constantemente vigilando las bendiciones y valorando las bendiciones que tenemos durante la cuarentena del COVID-19, hermanos. Y que podamos vivir una vida agradecida, entregada a nuestro Dios debido a estas bendiciones. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, en esta noche queremos detener nuestra vida agitada, nuestra vida que para muchos vivimos una vida de citadinos, enredada en muchas responsabilidades y ajetreada por muchos asuntos. Pero te ruego, Señor, que en esta noche podamos todos tomar un momento y detenernos en nuestra vida para reflexionar en esas bendiciones que no valoramos, que a veces se nos hacen pequeñas o a veces, como siempre están allí diariamente, olvidamos agradecerte, olvidamos vivir una vida entregada a ti, olvidamos servirte, olvidamos entregarnos a ti. Te ruego, Señor, que podamos en esta cuarentena ver de manera diferente, no fijarnos en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos de tu parte. Y gracias, Señor, por abrir tu palabra en esta noche. Bendice a las familias de la Iglesia Jico, a los hermanos que están viendo esta predicación y aún a los amigos que están reproduciendo este mensaje y que tal vez son un poco ajenos a las cosas de tu palabra. Te ruego que les bendigas en su vida, nos protejas en medio de esta cuarentena y que nos ayudes, Señor, a tener la actitud correcta durante este tiempo de cuarentena. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a tomar un momento ahí en su vida, detenerse unos segundos más en oración y tomar esta reflexión y poder vivir agradecidos por las bendiciones que a veces no se valoran. Y hermanos, recuerden todos los mensajes de los domingos, en la mañana, en la tarde, los miércoles y aún una clase de niños se están subiendo constantemente, semanalmente, tanto a la página de Facebook de la Iglesia Bíblica Bautista Jico y también en YouTube. Lo pueden ustedes revisar y pueden verse edificados por la palabra de Dios que no regresa vacía. Hermanos, reciban saludos, Dios les bendiga y estamos en contacto. Si en algo les podemos servir, háganoslo saber, hermanos. Dios les bendiga.